¿Quieres asegurarte de que tu próxima inversión inmobiliaria sea un éxito rotundo? Descúbrelo en este video. Hola, soy Enrique Urdaneta, tu consultor inmobiliario en el sur de Florida. Y hoy te voy a revelar cómo asegurarte de que tu próxima inversión sea un éxito. Y por supuesto, ¿quieres hacerlo con nosotros? Con mucho gusto, vamos a conversar. Vamos a hablar en este video desde cómo comprender los conceptos básicos del análisis de inversiones hasta evaluar diferentes propiedades. Te mostraré cómo tomar decisiones informadas que maximicen tu rendimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas propiedades de inversión o inversiones en bienes raíces generan grandes beneficios mientras que otras no? La clave está en el análisis detallado y preciso. Acompáñame en este recorrido y descubre cómo puedes convertirte en un experto en analizar inversiones inmobiliarias. Para determinar el valor de tu inversión inmobiliaria, es crucial entender que diferentes tipos de propiedades se valoran de maneras diferentes. Por ejemplo, evaluar un triplex de la misma manera que evaluarías una casa unifamiliar puede llevar a una valoración completamente errónea. Aquí tienes lo que tienes que saber. El valor de las casas unifamiliares se determina mediante comparables. Estos son las propiedades cercanas que tienen características similares. Estas comparten variables como el plano, número de habitaciones y baños, tamaño del garaje, las amenidades, etc. Generalmente, una casa unifamiliar de inversión aumenta su valor si una propiedad similar en la misma área también lo hace, y viceversa. Las propiedades de inversión más grandes, como las que tienen al menos 2 unidades y especialmente aquellas con más de 4, se valoran de manera diferente. Su valor se relaciona directamente con cuánto ingreso o ganancia produce esta propiedad. Es posible que un edificio de apartamentos en un vecindario, barrio o urbanización donde los precios de las casas están cayendo, en realidad aumente su valor debido a su capacidad de generar ingresos. Hay varios factores importantísimos, claves, primarios a considerar. El flujo de caja es simplemente el dinero que queda después de pagar todas las facturas y la precisión es el capital ganado a medida que aumenta el valor de la propiedad. Y aunque no hay muchas formas precisas de estimar la precisión futura sin una bola de cristal, generalmente me enfoco en el flujo de caja. Un buen análisis financiero implica ingresar una gran cantidad de información en un modelo financiero, realizar sus cálculos para determinar si la inversión es buena o mala y adecuada para ti. Aquí te voy a dejar un enlace en la descripción para una hoja de cálculo que puedes calcular todas tus inversiones. Ahora bien, conoce estas variables para un análisis financiero completo de una propiedad residencial. Los detalles de la propiedad, número de unidades, metros cuadrados, diseños de medición de servicios públicos, etc. Información de compra, gastos totales de compra o el precio de compra más los costos de rehabilitación o mejora. Los detalles del financiamiento, información del préstamo o hipoteca, como por ejemplo el monto total del préstamo, pago inicial, tasa de interés y costos de cierre. Los ingresos, pago de alquiler y cualquier otro ingreso que produzca la propiedad. Los gastos, costos de mantenimiento, incluidos impuestos sobre la propiedad, seguros y mantenimiento. Realizar un análisis detallado, preciso, te permitirá tomar decisiones informadas que maximicen tu rendimiento y minimicen los riesgos. Para realizar un análisis financiero sólido, necesitas recopilar y organizar los datos que te acabo de mencionar y que te permitirán evaluar la viabilidad de la inversión. Es crucial obtener datos fiables y precisos. Recuerda que el interés del vendedor es presentar números atractivos, no necesariamente exactos. Por ejemplo, puede proporcionar estimaciones altas por ingresos de alquiler o no mencionar ciertos gastos de mantenimiento. Parte de tu trabajo como inversionista, asegurarte de tener la información más fiable posible. Los datos pro forma o estimados del vendedor solo inician una discusión. Antes de cerrar la compra, determina si los números son reales. Solicita ver las declaraciones de impuestos de los años anteriores, la factura de impuestos sobre la propiedad, los registros de mantenimiento. Idealmente, los datos reales serán similares a los datos de proforma, pero no te sorprendas si son diferentes. Los detalles de las propiedades deben estar disponibles a través del vendedor. Consulta con la oficina de registros locales para obtener información más completa y detallada. La información de compra incluye cualquier trabajo de mantenimiento o mejora que deba completarse antes de que la propiedad pueda alcanzar un potencial de ingreso. Los detalles del financiamiento pueden ser proporcionados por tu prestamista o corredor hipotecario. Si no tienes uno, te podemos poner en contacto con uno del equipo. Los detalles de ingresos provienen directamente del vendedor, pero no confíes únicamente en esos datos. También puedes hablar con la empresa de gestión de la propiedad si es que existe. Los gastos también deben provenir del vendedor o de la empresa de gestión de la propiedad si están utilizando uno.
Un inspector de edificios puede identificarte y advertirte sobre cualquier reparación importante que pueda ser necesaria, como por ejemplo un nuevo techo o un sistema de aire acondicionado. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. ¿Por qué? Porque así estarás al tanto de cada nuevo video que subimos, cargado de información valiosa actualizada sobre el mercado inmobiliario en el estado de Florida. No te pierdas ningún consejo ni oportunidad para mejorar tus inversiones. Suscríbete y acompáñanos en este viaje emocionante. Para entender mejor el análisis de inversión inmobiliaria, vamos a tomar un ejemplo en concreto de una propiedad. Una de 8 unidades que tiene 7 alquiladas y una vacante y necesita $20,000 en reparaciones. De estas, 4 unidades son de una habitación y un baño alquiladas en $1,050. 2 unidades de una habitación y un baño, $1,100. Y 2 unidades de 2 habitaciones y un baño alquiladas por $1,300. El precio, $800,000 y el cap rate, 9%. El ingreso bruto, $108,000 y otros ingresos, $4,800 de lavandería. La tasa de vacantes, alrededor del 12.5%. Los impuestos, $8,000, el seguro, $1,200, mantenimiento, $6,000, publicidad, $600, servicios públicos, $4,000. Eso nos da un ingreso neto operativo de $74,338. El ingreso neto operativo es uno de los indicadores clave en tu análisis financiero, determinando el ingreso total que genera la propiedad después de todos los gastos, excluyendo los costos de servicio de deuda. Matemáticamente, el NOI es igual a ingreso menos gasto. Típicamente, el NOI se calcula mensualmente, utilizando la data de ingreso y egreso, lo cual se convierte fácilmente en una data anual multiplicándolo por 12. El ingreso bruto es el ingreso total generado por la propiedad, incluyendo el alquiler de los inquilinos y otros ingresos como las instalaciones de lavandería. En nuestro ejemplo, la propiedad tiene 8 unidades alquiladas entre $1,050 y $1,300 al mes, para un total de $9,000 al mes. Además, tenemos $4,800 al año de ingresos adicionales en la lavandería. Eso significa que el ingreso mensual total sería $9,400. Y el ingreso anual total es $112,800. La mayor parte de los ingresos de una propiedad generalmente proviene del alquiler de los inquilinos, lo que hace que sea muy importante tener en cuenta la vacancia de las unidades. La mayoría de las áreas tienen una tasa vacante promedio, y aunque la tasa de vacante específica de tu propiedad pueda ser mayor o menor, si es así, deberás tener esto en cuenta en tu análisis. Aquí tienes algunas preguntas para hacer si la tasa de vacantes no coincide con la vacancia promedio local. ¿Son los datos pro forma o reales? Si son reales, ¿qué está haciendo la administración actual para mantener el edificio lleno? ¿El alquiler es inferior a los alquileres del mercado? ¿Cuándo expiran los contratos de arrendamiento actuales? Debes determinar qué tasa de vacante consideras razonable a futuro. Recomiendo ser muy conservador. Al determinar cuánto ingreso puedes esperar, comienza restando el ingreso que probablemente no recibirás debido a la vacancia. En nuestro ejemplo, solo una de las 8 unidades está vacante, lo que equivale aproximadamente al 12.5% de vacancia. Usaremos ese número para nuestro análisis. Entonces, nuestro ingreso mensual total sería de $7,920, un ingreso anual total de $99,840. Para calcular los gastos totales de esta propiedad, consideramos lo siguiente: impuestos sobre la propiedad, seguro, mantenimiento, estimado en función de la antigüedad y el estado de la propiedad, la gestión, si empleas un administrador de propiedades profesional, publicidad, paisajismo, si contratas una empresa profesional de jardinería, servicios públicos, si el propietario paga alguna parte de los mismos. Y después de calcular los ingresos y gastos anuales totales, podemos determinar el NOI, utilizando la fórmula previamente mencionada. Estos elementos te ayudarán a tener en cuenta una visión clara y precisa del potencial de tu inversión inmobiliaria. Cada propietario de una inversión de una propiedad enfrentará estos gastos comunes, por lo que es importante aprender a estimar el costo. Por ejemplo, las reparaciones son difíciles de estimar porque hay muchas variables en juego. Al estimar el costo del potencial de las reparaciones, observa la propiedad en sí. Generalmente puedes asumir entre el 5 y el 15% de alquiler, dependiendo de la condición y edad de la propiedad. Y ten en cuenta que puedes pasar 6 meses sin una reparación y luego enfrentarte a una fuga de agua. Nunca se sabe. Es recomendable tener dinero en reserva para estas posibles situaciones. Y ahora hablemos de los gastos de capital, también conocidos como CAPEX. Estos son aquellos artículos costosos que necesitan ser reemplazados cada cierto tiempo, como por ejemplo techos, electrodomésticos costosos, sistemas de aire acondicionado. Para cada sistema principal, estima el costo de reparación, divídelo por la vida útil restante y reserva esa cantidad cada mes.
Las empresas de gestión de propiedades suelen cobrar un porcentaje del alquiler, junto con una tarifa por alquiler por unidad. Estos números pueden cambiar según tu área local, pero en mi área, los administradores de propiedades cobran el 10% del alquiler y el 50% y el 100% del primer mes de alquiler cuando una unidad se alquila. Ahora que tenemos nuestros ingresos y gastos anuales totales, podemos calcular el NOI utilizando la fórmula mencionada anteriormente. NOI es igual a ingreso total menos gastos totales. Es decir, en nuestro ejemplo en particular, 99.840 menos 25.502 nos da un ingreso neto operativo de $74.338. El NOI no te da una visión completa, ni siquiera suficiente información para tomar decisiones, pero es la base para calcular la mayoría de las métricas importantes en nuestro análisis. Ahora es momento de ponernos serios con el flujo de caja y otros indicadores clave de rendimiento de inversiones inmobiliarias o KPI. Aquí tienes las métricas más comunes. El flujo de caja. El flujo de caja es el dinero que queda después de pagar todas las facturas. Aunque parece por definición fácil, muchos se confunden. Técnicamente, el flujo de caja se calcula ingreso menos gasto. El ingreso puede incluir más que solo el alquiler. Los gastos abarcan más que solo la hipoteca. Por ejemplo, podrías pensar que si la hipoteca es de $1.600 al mes y la propiedad se alquila por $2.000 al mes, el flujo de caja sería $400 al mes. Eso sería incorrecto. Otros gastos incluyen, por ejemplo, impuestos, seguro contra inundaciones si es necesario, si vives en una zona de inundaciones, vacancias, reparaciones, gastos de capital, agua, alcantarillado, basura, gas, electricidad, cuotas de HOA si es necesario, cuidado del césped, jardinería, gestión de propiedad. Algunos de estos costos son fáciles de calcular. Puedes llamar a tu agente de seguro y pedir una cotización, o preguntar, por ejemplo, al presidente del HOA sobre las tarifas típicas. Y no te abrumes, entre más propiedades evalúes, más entenderás qué es lo normal. A diferencia del NOI, el flujo de caja también incluye el servicio de deuda bajo gasto. No incluimos el servicio de deudas en el cálculo del NOI porque el NOI dicta cuánto ingreso produce la propiedad, independientemente de la financiación del propietario. El monto mensual o anual del servicio de deuda es específico de tu plan de financiamiento. Si incluyéramos el servicio de deuda en el NOI, entonces el NOI solo sería relevante para ese préstamo específico. Diferentes compradores tienen diferentes financiaciones, por lo que es importante tener una métrica de ingresos específica de esa propiedad. Como ahora puede ser obvio, el flujo de caja es tu beneficio anual total. Cuantos mayores sean tus pagos del préstamo, menor será tu flujo de caja. Si pagas en efectivo por tu propiedad, tu flujo de caja es exactamente el NOI, porque es el flujo de caja máximo de la propiedad. Nuestro servicio de deuda mensual en este ejemplo es de $4.257, lo que hace que nuestro servicio de deuda anual sea de $51.095. Para esta propiedad, nuestro flujo de caja sería $1.338 menos $51.000 sería $23.243. Pagar en efectivo significa o minimiza el servicio de deuda, por lo tanto maximiza el flujo de caja. Entonces, si tienes los medios para pagar todo efectivo por la propiedad, ¿por qué no lo harías? Bueno, te doy una razón. Si las tasas de interés están muy bajitas, vale la pena buscar el financiamiento. Ahora hablemos del retorno de la inversión, el ROI. Tu flujo de caja relativo al costo de tu inversión. Matemáticamente se calcula que ROI es igual a flujo de caja entre la base de inversión. ¿Qué es un ROI razonable? Aquí te voy a dar unos ejemplos a comparar. Una cuenta de ahorro te da como un 2 al 5% de ROI. Un certificado de depósito, un CD, tiene alrededor de un 5% de ROI. El mercado de valores tiene un ROI promedio del 8 al 10%. ¿Cuál es el retorno en este ejemplo hipotético? Ya lo vamos a ver. La tasa de capitalización es una métrica neutra independiente de los costos de financiamiento del comprador y se calcula así. Es igual a ingreso neto operativo o NOI entre el precio de la propiedad. La tasa de capitalización puede ser el número más importante en tu análisis de inversión inmobiliaria. La tasa de capitalización es independiente del comprador y del financiamiento, haciendo que este cálculo sea el indicador más puro del potencial de retorno de una propiedad. Y aquí está la tasa de capitalización para nuestro ejemplo. El NOI es $74.338 y el precio de la propiedad es $836.000. Entonces, cap rate entre precios es 8.89%. Otra manera de pensar en la tasa de capitalización es como el ROI que recibirás si pagas todo en efectivo. La tasa de capitalización asume la cantidad máxima de inversión, es decir, el precio completo de la propiedad. Una buena tasa de capitalización depende de la ubicación de la compra. La mayoría de las áreas, sin embargo,
ven tasas de capitalización entre el 8 y el 12%. Al igual que las casas unifamiliares, donde los precios se determinan por casas comparables cercanas, las propiedades de inversión más grandes se valoran en función de la tasa de capitalización de propiedades de inversión comparables. Si la tasa de capitalización promedio en tu área es del 10%, busca una inversión con una tasa de capitalización del 10% como mínimo, salvo otras situaciones más complejas y consideraciones. Ahora hablemos del retorno de efectivo sobre efectivo, o COC. Al igual que hay múltiples medidas de ingresos, como el NOI y el flujo de caja, también hay múltiples medidas de retorno. La tasa de capitalización es la tasa de retorno independiente del financiamiento, y el retorno de efectivo sobre efectivo depende del financiamiento. Está directamente relacionado con la cantidad de efectivo que inviertes. Si pones $100 en una cuenta de ahorro, recibirás $4, ese es el 4% de ROI. El COC mide tu retorno si en lugar de que eso hubieras puesto esos $100 en la propiedad. El COC se calcula cash flow entre la base de la inversión. Para nuestro ejemplo, el flujo de caja anual es $23,000. En total, el pago inicial, las mejoras y los costos de cierre suman $196,000, creando un COC de 11.36%. Aquí vemos claramente que nuestro ejemplo supera tanto las cuentas de ahorro como los portafolios de acciones diversificados, lo cual indica que es una buena inversión, aunque con mucho más tiempo y esfuerzos invertidos. La tasa de retorno ideal para cada persona varía. Sin embargo, si obtienes menos del 10% de retorno de una propiedad, probablemente no valga la pena tu inversión. Considera invertir ese efectivo en el mercado de valores en su lugar. Además del flujo de caja, considera otros factores financieros como las consecuencias fiscales, la apreciación de las propiedades y el capital acumulado. El ROI total se calcula de la siguiente manera: es igual al retorno total sobre la base de la inversión. Para nuestro ejemplo, vamos a asumir el flujo de caja $23,000, inversión $196,000 y la apreciación anual estimada entre el 2% o $16,720. El capital acumulado $6,500 y el ROI 23.71%. Mantén en mente que nuestro análisis solo cubre el primer año de propiedad. En años posteriores, el capital acumulado anual aumentará, los gastos se incrementarán con la inflación y las tasas de alquiler cambiarán. Espero que este recorrido haya añadido valor a tu vida, a tus aspiraciones inmobiliarias o a tu interés en invertir en bienes raíces. ¿Te ha parecido útil este video? Me encantaría saberlo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Escríbelo aquí en los comentarios. Si este video ha enriquecido tu vida de alguna manera y si realmente sientes que este contenido ha sido valioso para ti, te pido algo muy sencillo. Compártelo con 3, 4, 5 personas, amigos que creas que puedan beneficiarse de esta información. Tu apoyo compartiendo este video nos apoya y nos ayuda a crecer y a llevar estos contenidos a más personas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, juntos podemos encontrar ese lugar que no solo cumpla con tus expectativas, sino que las supere y se convierte en el escenario de tu próxima gran historia. Hasta la próxima.